Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y tengo que decir que tengo el gran honor y el gusto de que hace un tiempo que no venía, viaja, preside academia, no tiene tanto tiempo, pero además no se dieron las circunstancias para que esté con nosotros una querida amiga, Marita Carballo, que es una persona que ha conducido organismos en el mundo, empresas de gran trascendencia en todos los aspectos. Y ahora la doctora Marita Carballo es presidente de la de la Academia de Ciencias Morales y Políticas y es miembro de número de la Academia de Educación. Dos cosas fundamentales, es decir, la educación, sabemos el rol que juega para que las sociedades puedan crecer y desarrollarse, y la Academia de Ciencias Morales y Políticas tiene una gran importancia acá en el aspecto académico en nuestro país. Además está como presidente de Voices, que es un organismo internacional, una empresa local, que está en todo este aspecto. Yo no quiero seguir con el currículum de Marita, porque si no podríamos hablar de otro tema. Así que yo te agradezco en primer lugar, Marita, enormemente tu presencia en Corriente de Pensamiento, y digo que indudablemente tu tarea y tu trayectoria marca un esquema que nos hace sentir bien a los que somos tus amigos y a los argentinos. Así que te agradezco enormemente que hoy estés con nosotros en Corriente de Pensamiento. Gracias por la oportunidad. Yo digo que, si a vos te parece, dejo a tu criterio. Empezamos con el aspecto internacional, después vendremos a Latinoamérica, después vendremos primero al mundo, después a Latinoamérica, después decimos algo de lo que nos pasa acá en nuestro país, o cómo están las cosas. Bueno, mira, Yo voy a empezar como mejor te parece. Justamente en la Academia de Ciencias Morales y Políticas estamos compartiendo, haciendo un congreso conjunto con la Academia Española de Ciencias Morales y Políticas Española y distintas academias de la región latinoamericana, los venezolanos, los chilenos y los uruguayos, que también van a asistir a Madrid en octubre último. Y a raíz del tema que vos ¿Ahora decís, en octubre ya? En octubre, en el próximo octubre, sí. Ahora. Cuando las elecciones acá. Ahora, un poco antes de las elecciones, así que vamos a estar de vuelta para las elecciones, para votar como corresponde. Bueno, uno de los temas justamente es ese, el gran tema central es qué pasa con las democracias, qué pasa con los populismos, sobre todo qué es lo que pasa en Occidente. Y bueno, en esa línea lo que yo veo y estoy trabajando en este momento, digamos, tiene que ver con cuáles son las causas de este desencanto con la democracia, de alguna manera, que está ocurriendo en Occidente y que estamos viendo en el resurgimiento de nuevos partidos, en la victoria de Trump en Estados Unidos, en el Brexit en Inglaterra y, digamos, y muchísimas otras cuestiones en Europa, por ejemplo. Y lo que vemos es que hay como dos grandes explicaciones que tienen que ver con esto, y una es económica y otra es de índole cultural. Vos sabés que a mí todo este tema de los cambios culturales, de los valores, es un tema que siempre me interesó mucho, claro. Porque pensé, digamos, que la economía es una parte importante y tiene consecuencias importantes, tanto en el plano personal como más macro, pero que hay temas que tienen que ver con cambios culturales que a veces no son tenidos en cuenta y no nos permiten prever, anticipar lo que estos datos nos estaban diciendo, claro, y que después pasó. Algo de eso ocurrió en Estados Unidos, por ejemplo, e incluso también con el Brexit. Nosotros, hay un tema que tiene que ver con lo económico y que es que la globalización ha dejado de lado, o muchas personas, grupos de personas, grupos se han sentido dejados fuera
del mercado, o de alguna manera se han sentido como perdedores en esa nueva etapa de globalización que en un principio les prometía tanto, pero que los han quedado rezagados, digamos. Y también una gran concentración en inseguridad económica en el mundo occidental, pero fundamentalmente en Estados Unidos, con una gran concentración de riqueza en unos pocos versus una pobreza en el gran sector, ¿no? En el gran sector. Entonces ahí tenemos como ganadores y perdedores que han quedado mal y descontentos, que explican parte de lo que ocurre en Estados Unidos. Una fuerte confrontación, en definitiva. Una fuerte confrontación y una división, digamos, que no existía en décadas anteriores, en periodos anteriores, y que realmente es una lástima que ocurra y que se está dando en muchos países. En un país como Estados Unidos, tan luego, entre los unos y los otros. Es muy interesante analizar todo esto, porque lo verdaderamente particular es lo que está pasando en las democracias anglosajonas. Claro. Digamos, donde uno podría, digamos, esperar menos que esto aconteciera. Y también hay una explicación cultural que tiene que ver con grupos de personas más conservadoras, más tradicionales, que sienten que se ven amenazados sus valores, es decir, lo que ellos siempre pensaron, qué es lo que querían de la vida, qué valores morales, religiosos, de distinto tipo, familiares, tenían, y que, digamos, estas nuevas corrientes progresistas, postmaterialistas, más individualistas, están dejando de lado. Y vos que presidiste Gallup allá en Inglaterra un largo tiempo, ¿ves una gran diferencia con lo que ocurre hoy de aquel momento o no? Veo como un cambio que se viene dando más aceleradamente. Por ejemplo, digamos, un cuestionamiento mayor al sistema político. Ha caído en Inglaterra bastante la credibilidad, por ejemplo, en los parlamentos. Esto es algo que está pasando en todo Occidente. Y es uno de los 3 grandes poderes del Estado, lo cual preocupa. Claro. Lo que ocurre es que, a diferencia de lo que pasa en Latinoamérica, por ejemplo, en gran parte de los países europeos, sobre todo en Inglaterra, en el Reino Unido y también en Estados Unidos, es que si bien los parlamentos han perdido credibilidad y confianza en la gente, como también los partidos políticos, la justicia sigue ocupando un lugar de confianza y un rol central. Sí, tenés razón, esa es la verdad. Cosa que acá en Latinoamérica y sobre todo también en Argentina no ocurre. En Argentina, digamos, la confianza en el Parlamento es muy, muy baja, 2 de cada 10 argentinos confían, pero también 2 de cada 10 solamente confían en la justicia. Mientras en un país como Estados Unidos o como Inglaterra, 6 de cada 10 confían en la justicia. Vos sabés, Marita, querida, yo digo que la justicia en la Argentina, lo que vos decías recién, puede ser porque después de la reforma del 94 se instauró el Consejo de la Magistratura, ¿sí?, que en principio estaba constituido por 20 miembros. Eso lo integré yo en mis últimos años de senador, y académicos, hombres de la justicia, etc. Y después, en el gobierno anterior se instauró que sea de 13 miembros, y sigue siendo de 13 miembros, y hay 7 políticos. Y el rol que tienen, en definitiva, aunque después el Senado lo tiene que ver, es nombrar y remover jueces. El artículo 114 de la Constitución, claro, es habla la finalidad con la que del equilibrio. Del equilibrio de poderes. Es claro. Por ejemplo, veíamos el otro día, por agregar un episodio más al tema, que el defensor del pueblo hace 9 años que no existe en la Argentina. Hubieron 2 solamente. Pero yo, volviendo un poco a Europa... Hicimos un trabajo muy grande sobre la justicia en Argentina, que todavía no ha sido publicado y que estamos, digamos, terminando un libro. ¿Y cuánto saldrá? Y yo diría que hacia fin de año. Tiene una enorme trascendencia eso. Sí, es muy importante. Nosotros es un tema que venimos siguiendo desde hace tiempo,
Y te digo como en síntesis de que hay un enorme descreimiento en el sentido de que se considera fundamentalmente que no hay independencia en la justicia o que la independencia realmente es muy baja, que también hay altos grados de corrupción y al mismo tiempo, en opinión pública, ¿no? Y al mismo tiempo que la justicia es excesivamente lenta y que no es igual para todos, digamos. Entonces, no hay una igualdad de oportunidad ni igualdad ante la ley ahí, porque hay casos que duran 12, 15 años. Eso lleva también a que muchas veces los comportamientos de los mismos ciudadanos, digamos, también sean algunas veces transgresores de la ley, por ejemplo. Incluso porcentajes bastante significativos nos dicen que no siempre hay que obedecer la ley, sino que depende de las circunstancias. Exacto. Y este tipo de comportamientos o de actitudes o de valores es algo que tenemos que modificar. Por eso veo bien algunas de las iniciativas que tienen que ver con, por ejemplo, programas como Justicia 2020 o Justicia Voz, que tratan de que el ciudadano participe, de transparentar la justicia un poco a través de la tecnología. Sea protagonista un poco, ¿no? Y sea protagonista, digamos. Como que no es algo de que esté totalmente ajeno a nosotros, sino que nosotros también podemos hacer. Si bien, por supuesto, corresponde sobre todo más a quienes lideran que lo hagan y den el ejemplo, ¿no? Fíjate, Marita querida, que, por ejemplo, este consejo está integrado por legisladores. Yo lo integré en ese carácter, pero yo en este momento sostengo y pienso categóricamente que no tienen que ir los legisladores ahí, sino la gente que pueda dedicarle todo su tiempo, que sepa derecho, que sea jurista, para que no se tenga que actuar a las corridas. Esto es fundamental. Es muy importante la idoneidad y digamos, el mensaje de incorporar personas que connoten independencia. Totalmente. E idoneidad. Oíste que el otro día tuvieron que eliminar a una persona que no era abogada, por ejemplo, del Consejo. El diputado Godoy, el senador Godoy, creo. Pero yo te pido disculpas, pero quiero volver a un tema de un país de Europa. Sí. Que tuvo un presidente que causó sensación cuando fue electo, Macron, 39 años, parecía que se llevaba el mundo por delante. Fíjate cuánto hará que asumió, pero en poquísimo tiempo bajó enormemente su imagen. Sí, esto es así totalmente, su imagen hoy supera por poco el 30%, pero también es cierto que Macron en su propio inicio se decidió a tomar decisiones muy fuertes en temas que son muy, digamos, conflictivos o que están muy arraigados en grupos de la sociedad francesa. Él fue ministro de Economía. Él fue ministro de Economía, quiere hacer una reforma laboral y previsional muy importante y esto toca muchos intereses. Sí, sí. Entonces yo creo que en el caso de él habría que ver un tiempo... analizar el motivo, ¿no? Por el cual... o ver un tiempo más, a ver si, si logra implementar eso y qué consecuencias tiene. Yo salí un poco y toqué este tema así porque me parecía importante por el comentario de la gente, y vos muy bien lo estás explicando, de que habría que darle un tiempo a ver cómo se recupera a lo mejor de esta actitud que asumió. A lo mejor la falta de gradualismo, el shock que produjo, es el que le provocó este decaimiento. Bueno, vos sabés que en cuanto al gradualismo o al shock siempre hay distintas opiniones. Hay quienes sostienen, digamos, muy fuertemente que los gobernantes en su primer periodo, donde cuentan con más apoyo, es que deben hacer las reformas que están convencidos aprovechar que para son, tomar reformas de pero fondo. Bueno, realmente también lo de Macron está demostrando que cayó muy fuertemente, pero digamos, veremos qué pasa. Totalmente. Es inexorable. Habría que darle unos 3, 4 meses más a ver cómo puede recomponer la imagen a lo mejor. Sí, un poco más. Querida, yo te dejo que vos, si querés, hablamos de Latinoamérica, por ejemplo, Mercosur, el Pacífico, o querés que vayamos directamente a cómo estás viendo el país ahora que estamos en época electoral, nuestra economía, nuestra educación, vos que estás ahí, el país, vos que sos miembro de número de la academia. El país, digamos, es algo que es sumamente interesante para analizar hoy.
digamos, y más allá de las elecciones, me parece que tiene que ver con tratar de entender qué es lo que está pasando en la sociedad y qué cambios se están dando. Eso es muy importante. Y qué es lo que podemos esperar, digamos. Y también las elecciones son una manifestación de eso. Lo cierto es que, digamos, el macrismo, Cambiemos, haya sacado aproximadamente el 40% de los votos a nivel nacional, es un dato significativo. Es un dato significativo que está por encima de lo que inicialmente se proyectaba o se creía en función de las encuestas y de análisis varios, digamos. Entonces se está demostrando una cosa que nosotros estamos viendo en distintos trabajos internacionales que hacemos, que incluyen a la Argentina y que es sistemático. Por ejemplo, hay un trabajo muy grande de Pew en muchas naciones que se hizo este año, y del que nosotros participamos, que muestra de que si bien la situación económica es crítica y hay amplios porcentajes de la población que sienten que no están bien económicamente, la perspectiva de que puede haber una mejoría o sobre todo de que el futuro va a ser mejor es alta. Además, entonces, Dios quiera que se concrete esa aspiración. Exactamente, pero como hay algo de yo no te diría adhesión fuerte, pero de un apoyo a ver si y en confiar de que algo sea mejor. Hicimos un trabajo en Voices para el INTAL, sí, muy grande, muy interesante, sobre los millennials, que es los que están en edad entre 18 y 35 años. Y lo que vemos ahí es que 7 de cada 10 millennials piensan que su situación, que ellos van a tener una vida mejor que la de sus padres. Qué bueno. Aun cuando, digamos, no es que pinten... Hasta 35 años. Sí. De 7, 10... 7 de cada 10 millennials piensan que... De 10, 7, perdón. Sí, exactamente. Y esto Alto, un poco atraviesa todos los sectores sociales, digamos, baja un poco en los sectores bajos, pero incluso en los sectores bajos, entre 5 y 6 de cada 10 sostienen que esperan tener una vida mejor que sus padres. O sea, eso te muestra de alguna apuesta al futuro en lo que pasa en la Argentina, digamos. Claro, y ese estudio ustedes lo hicieron. Ese estudio es público. Sí, está publicado este año, hará un mes, y se puede acceder a través de internet. Sí. Ah, qué importante eso. Sí, es un estudio muy grande que también tiene que ver con el empleo, el uso de la tecnología, la relación de los millennials con el trabajo, la tecnología. Por ejemplo, muestran, este emprendedurismo argentino que 1 de cada 2, o sea, el 50%, piensa que es probable o aspira en algún momento a tener su propio negocio, y al mismo tiempo también muestra, digamos, esa grieta entre los que han tenido más educación y los que no han tenido acceso a ella, que es otra de las cosas que tenemos que resolver en la Argentina. Ahora que dijiste educación, Marita, vos que estás en la academia, una vez estuvo acá la Presidente, sí, ¿cómo estás viendo el tema? Que es de una enorme importancia, porque yo creo que ninguna sociedad puede crecer sin educación. Absolutamente fundamental. Te diría que los dos grandes temas que nosotros tenemos que resolver es el tema de una mejor educación, exacto, lo cual además va a generar, digamos, un montón de cosas, pero un mejor capital social, que es algo, digamos, que nosotros tenemos que construir, y después hacer combatir la corrupción. Mira, yo creo que esa es una preocupación. Cada vez se va incrementando la preocupación por el tema de corrupción. Cuando hablas con la gente, o en un taxi, o en la calle, te plantean, y todos los políticos son tal cosa. Entonces yo creo que ese es un tema de vital importancia. Es muy central la resolución de ese problema. Digamos que es un problema que además viene de lejos en la Argentina. Viene de lejos. Y que es un problema, digamos, que en gran medida aparece en muchos de los países latinoamericanos. Como países muy felices, lo cual es bueno, con muy buenas familias, lo cual es fantástico, muy buenos amigos, pero que
nos falta esa cuestión de trabajar más en comunidad y, digamos, de ser más respetuosos de la ley. La gente quiere transparencia, ¿no? Sin duda. Creo que nos quedan 2 minutos, así que yo me acuerdo, Marita, si me permitís, voy a decir esto, porque si viene de lejos el tema de la corrupción. Fíjate que cuando la reforma del 94, yo me opuse a que se habilite la reforma en el Senado. Y me acuerdo que un discurso del 29, una participación en el debate el 29 de diciembre del 93, yo hablaba, no reformemos esta sabia Constitución del 53, no le demos una muerte prematura, reformemos el país, sus problemas, sus instituciones, y ya hablaba de la enquistada corrupción. 93 estoy hablando. Sí, es así. Por eso coincido con vos, que viene de lejos, entonces habría que tratar, si uno mira, por ejemplo, de resolver esa cuestión. Los índices de transparencia internacional que cubren 100 y pico de países, nosotros hemos hecho varios de esos estudios. Hemos participado, con Transparencia Internacional mucho, y con Poder Ciudadano acá en su inicio, y vemos que la Argentina, junto con varios países latinoamericanos, ocupa un lugar no positivo en el ranking de países. No como quisiéramos, ¿no? No. O como tendríamos. No como deberíamos. Como deberíamos, esa es la palabra. Me parece muy bien. Quedará 1 minuto, si yo te dejo que vos redondees o le diga a los televidentes lo último que querés decir hoy pues, hablando. Si es un mensaje que para decir, lo que se me ocurriría primero decir es que tenemos que trabajar mucho los argentinos para encontrar consensos, para terminar con esta grieta que nos divide, para encontrar puntos en común, y que estoy segura que los tenemos, y que de esa manera, encontrando esos puntos en común y poniendo, digamos, algo más arriba de todo, que en este caso debe ser en nuestro país, digamos, trabajemos juntos para un país mejor para todos los argentinos. Un diálogo auténtico, ¿no? Un diálogo auténtico y una mayor participación comunitaria. Bueno, yo te agradezco enormemente, Marita. Te felicito por tu actividad tan intensa, por la que haces en las academias. Yo lo que te diría es lo impresionada que estoy de la producción científica que tenemos en la academia. Estamos digitalizando toda la producción científica, las contribuciones de los académicos desde el año 38, que el año que viene cumplimos 80 años, y realmente es verdaderamente impresionante. Bueno, yo la verdad me alegra enormemente, y eso demuestra una vez más que esa es una academia a la que hay que darle toda la importancia que tiene. Te agradezco muchísimo y te felicito por todo lo que haces. Muchas gracias. Y te agradezco enormemente tu presencia hoy en Corriente de Pensamiento. A ti, muchas gracias. Muy amable, muy amable. Muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Un préstamo para cambiar el auto. Nos sale más caro el mecánico que las cuotas. Somos la pareja de Galicia. Imagínate si fuésemos la pareja de los vinos. Menos mal que somos la pareja de Galicia, ¿no? Dale, sacar el préstamo. Ya lo saqué. BancoGalicia.com. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Osdeneo 1825. Estamos. Un banco presente junto a todos los argentinos.
Banco Nación. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. ¿Sabías que en ProvinciaNet podés hacer todo más rápido y más fácil? Podés pagar todos tus impuestos o servicios, en efectivo o con débito, con o sin factura. También podés extraer dinero, recargar tu SUBE y tu celular. ProvinciaNet. Pagas como querés. La verdad que me siento sumamente reconfortado y le agradezco profundamente a la doctora Marita Carballo, una querida amiga, una gran argentina que indudablemente trabaja intensamente, estudia enormemente, no solamente los problemas nacionales, sino también los problemas internacionales. Y veo que a través de, yo voy a rescatar dos cosas en este poquito tiempo que tengo. Uno, el tema del trabajo que realizan en la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Como ella dijo, sirven los datos, los análisis, los estudios que ellos realizan para que los gobiernos de turno tengan elementos suficientes para encarar los temas que beneficien a todos los argentinos. Y el otro tema sobre el cual hablamos varias veces, hay muchos compromisos de ese tipo, de debatir, que ella planteó en el último minuto, de analizar los temas, de estudiar, de no emparchar, sino pensar en la modernidad, en el mediano y largo plazo, en los aspectos científicos y tecnológicos que indudablemente nos exige este mundo globalizado en el cual estamos viviendo. Y allí tenemos que demostrar con total sinceridad que si no analizamos las cosas como corresponde, tenemos un proyecto de país en serio, si seguimos improvisando y no haciendo las cosas como las circunstancias exigen, no vamos a poder avanzar en la medida que todos deseamos, que a cualquier gobierno que sea le vaya bien, si no tomamos estas medidas de estudio, de análisis, de debate, de discrepancia incluso. En definitiva, que todos aportemos desde nuestro lugar el rol que nos corresponde para que la Argentina sea el país que todos pretendemos y que los argentinos tengan el mayor bienestar como todos aspiramos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.